Nuestra siguiente especialista es la catedrática de español Indrani Mukherjee, quien se ha trasladado desde la India para hablarnos de la situación del español en su país. Indrani Mukherjee es profesora de Estudios Españoles y Latinoamericanos en el Centro de Estudios Españoles, Portugueses, Italianos y Latinoamericanos de la Universidad Jawaharlal Nehru de Nueva Delhi. Es, además, la actual presidenta del centro, liderando, entre otros, un proyecto de revisión de los cursos de bachillerato, de máster y doctorado para cumplir con las reformas propuestas por la Política Nacional de Educación del Gobierno de la India. Su experiencia en el ámbito del hispanismo se extiende a más de 25 años e incluye la enseñanza y las publicaciones de las disciplinas de traducción, lengua y literatura hispánica. Últimamente ha trabajado extensamente en la pedagogía de la literatura comparada y las artes visuales, enfocándose principalmente en la perspectiva del feminismo descolonial. Actualmente, la doctora Indrani Mukherjee también imparte clases de español lengua extranjera a alumnos de bachiller y de lingüística aplicada y pintura hispánica a alumnos de máster y de metodología de la investigación a los de doctorado. Además, está trabajando sobre la transformación del aula de español en tiempos conflictivos de guerra, exilio, inmigración y pandemia en un espacio de terapia y de cura, tanto para los docentes como para los alumnos. Una de sus más recientes publicaciones es Posthumanist, Nomadism Across Non-Oedipal Speciality, publicada en Vernon Press. Su último ensayo es Reclaiming la Malinche as a Feminist Embodied Language, en el libro Gender in Languages and Expression, que se va a publicar en Routledge. Un aplauso para la catedrática Indrani Mukherjee. Muchas gracias a todos y a los organizadores por este honor. Y a todos los que están presentes para aguantar mis cosas. El título de mi ponencia es un poco diferente porque he añadido la cuestión del empoderamiento y la descolonialidad. Aunque debería hablar solo de la quisiera empezar con una mención de las relaciones India-España desde las épocas de la España medieval, a través de la ruta de las especies por los persas y los árabes. El rol de la Escuela de los Traductores, establecida por Alfonso X el Sabio, en que finalmente quedarán traducidos textos indios al español. Ha sido único, también el arte, la filosofía, el ajedrez, entre muchas otras cosas, había llegado a España por esta misma ruta. Los orígenes del español, sin embargo, en la India se remontan a la llegada de Francisco Javier el 6 de mayo de 1542. Gran parte de los siguientes 3 años los pasó en la costa sureste de la India entre los simples y pobres pescadores de perlas, los Páravas. Aproximadamente 20.000 de ellos habían aceptado el bautismo 7 años antes, principalmente para escapar de la violencia castista desatada por los brahmanes. Desde que España heredó la India portuguesa, fue Goa donde el español como lengua viva prosperó durante muchas décadas.
Por eso, el más antiguo testimonio del español está en Goa, donde hoy también pocas familias de origen hispano-portugués hablan o al menos entienden español. La evolución del aprendizaje del español. El Center of Spanish Studies en la Universidad Jawaharlal Nehru, Nueva Delhi, se comenzó en el año 1972 y fue fundado por el profesor Susnigdha Dey y el profesor Antonio Benimelis Sagrera. El profesor Dey había hecho su PhD del Departamento Inglés de la Universidad de Delhi y el tema de su investigación fue la literatura picaresca. Fue el primer escolar doctoral de la India sobre un tema español. Había aprendido español por sus tantos recorridos por España y América Latina y llegó a conocer a gente de gran influencia, así que había conocido a Franco, a Octavio Paz, al profesor Luis Beltrán, entre muchos otros, desde muy cerca y había llegado a manejar un nivel de español increíblemente académico y al mismo tiempo lúdico. Los estudiantes, no he puesto muchos. Todavía hay que esperar. No importa. Los estudiantes de mi generación aprendimos español por nuestras experiencias de aprendizaje de profesores españoles y cubanos que venían por los MOUs gubernamentales. El profesor Benimelis, uno de los fundadores del centro, también nos daba clases. El doctor Enrique Gallut Jardiel Poncela, quien es el nieto del dramaturgo Jardiel Poncela, vivía en Delhi y era uno de la facultad. Solo teníamos a 3 profesores indios. Luego solíamos conseguir becas del Ministerio de Asuntos Exteriores del Gobierno de España, así como del Gobierno de México, para pasar un tiempo entre hispanoparlantes. Pero ya han pasado muchos años desde que suspendieron esas becas estudiantiles. Las oportunidades en Estados Unidos y Europa como ayudantes docentes, Erasmus Mundus y de DAAD en Alemania son mejores oportunidades hoy para nuestros estudiantes de investigación. Hoy ni España ni México nos ofrecen nada para nuestros alumnos, aunque un profesor de español viene a enseñar por algún acuerdo India-España y suele vivir ahí por 2 años dando clases. Estamos tratando de negociar un MOU con cualquier país latinoamericano. Chile y Argentina han mostrado cierto interés y estamos trabajando en ello. Evidentemente, para nosotros los retos son difíciles y encima de esto vino la pandemia. No recuerdo nada de cómo aprendimos la lengua, nada de la metodología en esas épocas. Usábamos el diccionario y un libro de gramática. La traducción siempre al inglés como práctica del lenguaje formaba la base de nuestras clases. Hablábamos español con fluidez y nuestra hambre de conocimiento era la única metodología. Claro que vivíamos en la década de los 70 y la JNU, la Universidad Jawaharlal Nehru, era una universidad muy especial y única. Incluso hoy, la JNU tiene como 180 a 200 alumnos registrados cada año académico en comparación con un mero 50 o 80 en cualquier otra universidad. Las universidades privadas solo ofrecen cursos básicos de la lengua para estudiantes de ingeniería y de MBA.
El aprendizaje se basaba también en un ambiente informal de interculturalidad, dialogismo y el compromiso ideológico con el mundo de las ideas. No disponíamos de libros de lengua ni de ninguna metodología. La JNU era y es única en este sentido. El aprendizaje no se limitaba dentro de las clases, sino también en fiestas de casas de nuestros profesores, en reuniones de los sindicatos estudiantiles, en los dhabas o cafeterías al lado de la calle, ¿no? Cafeterías abiertas, así como en representaciones teatrales anuales de Enrique Gallut Jardiel. Se discutían y se debatían las ideas para probarse en espacios abiertos del campus. Lo que es más importante, someterse a un escrutinio implacable desde el punto de vista de su ubicación en el sur global, su casta, clase, su género. Lo único que se necesitaba en un investigador era la capacidad y la voluntad de hacer preguntas, considerar respetuosamente las respuestas y comprender que la justificación última de las respuestas proviniera de los principios de democracia e igualdad. Aprender una lengua extranjera, especialmente el español, se ofrecía mejor para precisamente estas situaciones de descolonización, de poder pensar y de criticar, de levantar cuestiones sin miedo. Así aprendimos todo de la Guerra Civil Española, la Revolución Cubana, del tercer cine, de la movida y de tantas otras cosas en estos ambientes, fuera de las clases, las aulas. Además, las embajadas de España, de México, de Cuba, de Argentina, de Perú y de Chile financiaban conferencias internacionales que organizaron nuestros profesores, especialmente un profesor que se llama profesor Ganguly. Reuniones gubernamentales como los de los países no alineados, el Festival Internacional del Cine, también nos ofrecían unas oportunidades estupendas para escuchar y hablar y conversar con grandes personalidades del mundo hispánico. Yo personalmente conocí con mucha intimidad a Humberto Solás, el cineasta cubano, a Luisa Valenzuela, a Enrique Dussel y a Walter Mignolo. Hugo Chávez también vino a nuestra universidad y nuestro profesor Ganguly hizo la traducción simultánea durante su discurso. La respuesta de JNU fue tremenda y abrumadora. Posibilidades e interés por la lengua hoy han cambiado mucho las estrategias de la L, ya que esta se ha quedado encerrada dentro del aula, cortando las posibilidades discursivas del pensamiento crítico. Algunos jóvenes compañeros han vuelto con formación en L de Nebrija o de otras universidades europeas en el marco del programa Erasmus Mundus. Están muy al día con las últimas y más recientes metodologías, el uso de chat, GPS, entre otros. La L hoy es más estructurada y limitada en términos de cuántas cuestiones se pueden levantar en las clases para debates auténticos. El aprendizaje se ha quedado confiado en esas limitaciones. Y el enfoque comunicativo o nocional funcional no sirve idealmente. Muchas veces tenemos que también hablar, usar el inglés o comentar en hindi, para facilitar la comprensión. Aunque a los estudiantes se les anime a hacer entrevistas o actuar como presentador de televisión o simplemente hacer un documental sobre algunos temas del campus, pero colegas de mi generación
Pero esto no funciona en la manera en que nosotros verdaderamente participábamos en debates con colegas, con embajadores, con cineastas. Esto no es posible ya. Nuestra facultad enseña tanto la lengua como la literatura y la cultura. Y nuestros colegas de las otras universidades también lo hacen igual. Al mismo tiempo, contamos con la cuestión de la propia ubicación de la hispanista india en medio de una españolidad utópica global y su propio bagaje de indigenismo local y plurilingüe. ¿Cuántas lenguas? No sé cuántos miles de lenguas hay. Yo no puedo recordar. No dialectos, solo lenguas. El aprendizaje o desaprendizaje de la hispanista india implica así un reajuste de cuentas con su propia posicionalidad en los escenarios globales y locales. Hay gran interés en español en la India porque es una novedad en el mundo de las letras, así como en las empresariales. Estudios hispánicos comenzó apenas hace 50 y tantos años. Todos mis alumnos con un PhD ya han conseguido un trabajo permanente en alguna universidad pública o privada. Y nuestros graduados de máster consiguen trabajo en empresas, el turismo, las tantas embajadas en Nueva Delhi, en el ejército, así como en la burocracia. En general, se puede decir que a pesar de la recesión y de un acuciante problema del desempleo, una carrera en estudios hispánicos es una garantía de la empleabilidad. La mayoría de los profesores en todas las universidades públicas y privadas son alumnos de la JNU. Perspectivas, eso es nuestro campus, pues, simplemente para que no se aburran, ¿no? Perspectivas del futuro. ¿Cómo es su predicción de cara al futuro? ¿Y cómo le gustaría imaginar el rol de español en su país? La traducción se convierte en esa zona contra la que seguimos luchando, ya que la discrepancia entre el lenguaje y la verdad experiencial luchan continuamente entre sí en nuestro acto de enseñanza-aprendizaje. Por otro lado, aprender cualquier idioma, y el español en especial, dada la gran diversidad, también rompe con cualquier tipo de chauvinismo nacional o cultural del monolito local de cualquier narrativa patriarcal. Las metodologías, las tecnologías constituyen esa zona que la hispanista india tendría que negociar. El uso de la tecnología había alcanzado su apogeo durante la pandemia. El aula virtual se convirtió en un espacio seguro y terapéutico para un alumnado que vivía en sitios remotos por la pandemia. Muchas veces el acceso al Internet como herramienta tecnológica se convirtió en la única ventana para cualquier actividad social. Pero hoy, en el aula presencial, la tecnología se ha convertido problemático por situaciones de la vigilancia y por la falta de comunicación entre compañeros de clase, por falta de software adecuado y laboratorios que no funcionan. No es seguro que el acceso tecnológico haya mejorado las condiciones de la enseñanza-aprendizaje, ya que individualiza el aprendizaje y deja marginado a los que no pueden tener la habilidad ni el acceso. Todo lo cual reitera la angustia de encontrarnos colocados en una frontera híbrida, inestable y cambiante, como hemos venido planteando hasta ahora. Sin embargo, desde una perspectiva más amplia, el dilema interior y exterior
De los espacios de aprendizaje de hoy se puede encontrar y calibrar en un bulto de forma contenido tecnológico que son polifónicos, multilaterales y algo anónimos, lo cual es importante dados los sistemas de vigilancia existentes. Si entendemos la tecnología más allá de un resultado del proceso civilizatorio occidental, también podemos ubicarla como un fenómeno sociocultural que se encuentra disperso en otras formaciones imaginarias dentro de realidades, experiencias, necesidades e interrelaciones socioambientales y políticas. Con ello, la tecnología se constituye en forma contenido en los que las sociedades producen significados para instituir lenguajes y discursos en escuelas y universidades, relaciones intergénero, de clase y raciales, tratados de paz, premisas de justicia, sesgos de ciudadanía, como también formas y gestos de ejercer la democracia o restringirla. Es decir, operar en un proceso de comunicación entre iguales y desiguales. Y como tales, los lenguajes y discursos tecnocientíficos quizás facilitan importantes mecanismos de apropiación social de la ciencia y la tecnología que pueden formularse en términos de productos materiales como artefactos, dispositivos, evoluciones de la técnica, arreglos sociocomunitarios que pueden ser capitalizados o democratizados, o productos intangibles como relaciones intercomunitarias y sociotécnicas que hagan posible otras formas de convivencia. La ruta de la seda en tiempos pretéritos como una ruta de transmisión de aspectos culturales de la India y de España. El gran interés de la población juvenil de la India por los movimientos de liberación de los países hispánicos y una generación con unas vivencias culturales intensas en las universidades. Y también el auge de los profesores de español en estos momentos, en la actualidad, en las universidades de la India. Muchas gracias y un aplauso nuevamente para la doctora Indrani Mukherjee. Y vamos a finalizar la segunda parte de la Jornada del Español en Asia con la presencia de una ilustre invitada venida de Japón, país invitado a nuestro 33º Congreso de ASELE de Burgos 2023. Tenemos con nosotros a la catedrática Yoshimi Hiroyasu de la Universidad Sofía de Tokio y le damos la bienvenida agradeciéndole su presencia en nuestro evento. Permítanme unas palabras de presentación de nuestra venerable invitada. Yoshimi Hiroyasu es catedrática en el Centro de Educación e Investigación de Lenguas CLER de la Universidad Sofía en Tokio. Trabaja como profesora de L desde 1989 y actualmente imparte clases de español para estudiantes que cursan grado en japonés y estudiantes que cursan grado en inglés. Como responsable de las clases de español de CLER, se encarga de coordinar más de 70 clases semanales impartidas por aproximadamente 30 profesores. De 2015 a 2022 ha sido coordinadora de la sección de segundas lenguas de CLER, donde se ofrecen cursos de 19 lenguas extranjeras, además del inglés y el japonés. También imparte clases de didáctica de L en el Máster de Lingüística del Departamento de Estudios Hispánicos de la Universidad Sofía de Tokio. Asimismo, en 2003, 2005 y 2010 fue responsable de los cursos de español de la radio NHK, una emisora nacional, para los cuales elaboró sus propios materiales y grabó casi 250 programas de 15 a 20 minutos cada uno. Sus áreas de especialización incluyen la enseñanza del español y la lingüística hispánica. Y sus líneas de investigación comprenden temas relacionados con la gramática pedagógica y CLIL. La catedrática Hiroyasu ha publicado varios libros de gramática, entre ellos Korenara,
Wakaru Supengo Bumpo, Gramática Española la Entendemos, de la editorial NHK, que cuenta con más de 384 páginas. Ha elaborado además, o ha participado en la elaboración de 3 diccionarios de la editorial Shogakukan como coeditora: Diccionario de bolsillo español, japonés-español, español-japonés y japonés-español, de 2003, Diccionario de Español-Japonés, de 2007, y el Diccionario Japonés-Español, de 2014. Es también autora de varios libros para el aprendizaje autónomo de español, como, por ejemplo, Español rápido en 30 pasos, de 2006, de la editorial citada. Su contribución principal a ELE en Japón es la publicación como coautora de numerosos libros de texto que se usan ampliamente en universidades japonesas, entre los que se destacan El español y yo, con Concha Moreno y otros autores, y Muy bien, volúmenes 1 y 2, con Juan Carlos Moyano y otros autores también. Por otro lado, desde 2020 colabora con el Instituto Cervantes con la investigación de la situación de la enseñanza del español en Japón, incluida en un proyecto con Juan Carlos Moyano y Ángela Yamaura, en el que ha realizado una encuesta a escala nacional de los profesores de ELE y de estudios hispánicos. También investiga sobre los libros de texto y diccionarios publicados en Japón desde 1900. El resultado de esta investigación conjunta con el Instituto Cervantes se publicarán a finales de este año, de 2023. La profesora Hiroyasu profirió en 2020 una conferencia plenaria en el Congreso de Canela titulada Transición de la enseñanza de español en Japón de 1980 a 2020, objetivos y metodologías empleadas. Sobre este tema ya tenía un artículo titulado La situación de enseñanza de español como segunda lengua extranjera en Japón. Serie Cultura Hispánica 18 de la Universidad de Sofía. En 2016 y de 2016 a 2021 fue editora jefa de la revista Lingua, publicada por Claire, y desde 2021 es presidenta de la Asociación para Hispanistas Canela de Japón, Confederación Académica Nipona, Española y Latinoamericana, que cuenta con cerca de 200 miembros a nivel nacional e internacional. Un aplauso para la catedrática Yoshimi Hiroyasu. Y primero quisiera agradecer a los organizadores de esta jornada por esta oportunidad de hablar sobre el español en Japón y compartir con todos ustedes los retos y el futuro de la enseñanza de español en Japón. Empezamos con los orígenes, pues tenemos una fecha bastante exacta, que es el 15 de agosto de 1549, que es la llegada de San Francisco Javier, que salió de Lisboa en 1541, después de pasar todos estos países, entre ellos la India, llegó 8 años después a Japón. Pues llegó exactamente a esa isla en el sur de Japón, que se llama Kyushu. El contacto con la lengua española o quizá portuguesa, en esa época no era muy importante quizá, dejó una herencia muy importante en el vocabulario del japonés actual. Esto se llama tabaco en japonés. Y esto se llama kappa en japonés, que todos los japoneses pensamos que es una palabra originariamente japonesa, pero no, viene de esa palabra, kappa. Y el juego de naipe, que es muy popular en Japón y tradicional, se llama karuta, que viene de carta. Y cuando ustedes vayan a Japón, no se les olvide de comprar este dulce tradicional, típico japonés, que se llama castera, que viene de la palabra Castilla. Es típico de esta zona de Kyushu. Sin embargo, el intento de evangelización de San Francisco Javier no tuvo éxito, pues alrededor de 1580 ya empezó la persecución del cristianismo y después de 1639 Japón entró en una larga época de aislamiento. Durante esa época nadie podía ni entrar ni salir de Japón y mantenía el contacto
solamente, únicamente con Holanda. Y así que los verdaderos orígenes de español en Japón es de esta época, los principios del siglo XX. Estamos hablando de una época que en España ya se publicaban los cómics en color. En Japón, pues el primer profesor español de Japón se llama Emilio Binda, es italiano, que llegó a Japón a finales del siglo XIX y enseñó varios idiomas en Japón. Y después publicaron los primeros libros de texto, primera gramática y primer libro de lectura, y después los primeros diccionarios bilingües, español-japonés y japonés-español. También se fundaron varias escuelas en esta época, a principios del siglo XX, finales del siglo XIX, se fundaron la Escuela Oficial de Lenguas Extranjeras de Tokio, predecesor de la Universidad de Lenguas Extranjeras de Tokio, y después fundación de la Universidad de Lenguas Extranjeras de Osaka, y se fundó una universidad privada que se llama Tendi, que tiene también departamento de español. ¿Por qué este boom de español? Pues porque a finales del siglo XIX había empezado una ola de gran emigración de los japoneses a Latinoamérica. Y también tenía contactos comerciales, muchas relaciones comerciales con estos países. Sin embargo, tampoco duró mucho esta época, por la participación de Japón a la Segunda Guerra Mundial en 1941. Vamos a ver rápidamente algunos manuales, algunos libros de esta época. Este es el primer manual publicado en Japón, que consistía en una lista de vocabulario, esa parte japonés, español, y también una lista de frases, español-japonés. Así era un libro de texto. Pues, y esto es el primer diccionario español-japonés que todavía sirve como base de diccionarios bilingües de Japón. Y el primer diccionario japonés-español lo escribió un español, misionero también, y es del año 1937. Bien. Pues ahora pasamos a la evolución de aprendizaje de español. Vamos a ver cómo ha ido evolucionando la enseñanza de español. Esto es mi proyecto personal. Estoy desarrollando un corpus, una lista de todos los libros de español publicados en Japón. Y este gráfico muestra el número de libros de texto de español publicados desde 1900 hasta, aquí termina en 2020. Pues después de esta primera época, por la Segunda Guerra Mundial, bajó el número de publicación. Pero después de la guerra, sube un poco por las leyes nuevas para las universidades y también se retomó el comercio exterior. Un pequeño bajada de aquí, descenso, quizás depende a la decadencia de la inmigración japonesa de Latinoamérica. Me gustaría que nos fijáramos, perdón, es que estoy demasiado nerviosa. Me gustaría que nos fijáramos en esta época también, que coincide con la celebración de los Juegos Olímpicos de Barcelona. Como ven que sube, pero muchísimo el número de publicaciones. Pues yo en esta época era una profesora, estaba empezando a enseñar español y vi con mis propios ojos cómo subía el interés hacia todo relacionado a España. Y creo que es por la Olimpiada, porque en la televisión ponía anuncios, todo, España, 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 y subió muchísimo el número de clases en las universidades. Sí. En la investigación que hicimos, el profesor Juan Carlos Moyano y yo,
Analizamos más o menos 200 libros de texto y aquí les muestro una parte de conclusiones que llegamos. Pues hasta 1989, quizá por falta de metodología establecida en Japón, había más influencias del extranjero. Libro de texto escrito por Félix Lobo, diálogo en español, el prefacio empieza diciendo la lengua es ante todo comunicación. Ese es el libro que yo utilicé para aprender español en el año 1980. Y la clase era 100% en español, pero desde muy principio. Claro, no sabía ni una palabra de español, pero toda la clase en español, con este método. Bien, y ahora, en 1990, parece que retrocede un poquito, pues es un auge de método, gramática, tradición. Pues los libros de texto que publicaron en estas épocas, muchos eran o libros de gramática o libros de lectura. Pero libro de lectura quiere decir lectura para traducir. O sea, gramática o traducción. Mucha gente pensaba que es que no hay tiempo para enseñar la lengua. Pues enseñamos algo sobre la lengua. Ay, perdón. Así, bien. Y ese es uno de los libros que también utilicé yo en mi clase, pero eran frases sueltas, gramática y nada más. En la década de 2000-2009 ya cambia un poquito y recibimos más influencia del extranjero. Pero el enfoque comunicativo no tuvo mucho éxito en Japón, porque lo que decía mucha gente es, claro, por la distancia de lenguas, japonés y español, muy diferente, y también tenemos muy pocas clases, entonces no se podía utilizar, pero sí que hubo muchos intentos de incorporar una comunicación intercultural en nuestras clases. Este es uno de los libros que utilizaba en esa época, bastante diferente, un diálogo gramática, luego ejercicios gramaticales y algo de ejercicios comunicativos. Y después, ahora, bueno, en presente, también se fue un cambio. Pues utilizamos el enfoque comunicativo, pero a la japonesa. O sea, adoptamos a la necesidad de los japoneses. O sea, método comunicativo a la japonesa, método directo a la japonesa. Y este libro es el que se vende más ahora en Japón. Bien, vamos a pasar a posibilidades de interés por la lengua, pero antes me gustaría hablar un poquito sobre los tipos de estudiantes de español de las universidades japonesas. Quizá la situación es un poco diferente a otros países. Pues hay dos tipos de estudiantes. Uno, estudiantes de especialidad, que son estudiantes del Departamento de Español, que tienen clases de 5 a 7 clases semanales, una clase de 100 minutos, por ejemplo, y por lo menos los primeros 2 años tienen clases, pero cursos muy intensivos de español, y lo estudian durante 4 años. Hay otro tipo de estudiantes de segunda lengua extranjera, son estudiantes de todas las facultades, excepto los del Departamento de Español, y tienen 1 o 2 clases a la semana y lo estudian durante 1 año o 2. Tenemos este número de 1898, muy pocos estudiantes. Pero ahora tenemos el número del año 2021, es una investigación que estamos haciendo Ángela, no sé dónde está, Yamaura y Juan Carlos Moyano y yo, y hemos obtenido estos números. O sea, como ven, es que muchísimo más. Los estudiantes de segunda lengua extranjera, hemos contado hasta 57.000 estudiantes, que es la gran mayoría. En cambio, los de especialidad, solo hay 4.000. Bien, vamos a hablar un poquito de motivación, pero es también resultado de una investigación que hice junto con una profesora de francés y de alemán, y preguntamos
a los estudiantes que estudian francés, español y alemán como segunda lengua extranjera, hicimos una encuesta y preguntamos muchas cosas. Obtuvimos más o menos 1.500 respuestas. La primera pregunta era, ¿por qué estudia español? Y la respuesta, porque es un requisito de mi carrera. Casi 70%. Por eso hablo de los estudiantes de segunda lengua extranjera. ¿Y por qué español? Porque español, la pronunciación es fácil y es muy práctico, porque mucha gente habla en español en el mundo. Pero sí, algunos contestaron que me interesa, no sé qué. Los que dijeron que tenía interés en la cultura, preguntamos en qué aspecto de cultura tiene interés. Y estas barras rojas muestran el resultado de los estudiantes de español. Primero, cocina, música. Bueno, cocina quiere decir, le gusta la paella y ya está, ¿vale? Y luego, música, cine y patrimonio culturales. La respuesta de estudiantes de otras lenguas es bastante diferente porque las barras azules muestran resultados de respuestas de los estudiantes de francés, que dice que les interesa el cine, bellas artes, moda, arquitectura. O sea, es muy diferente. También preguntamos, los que dicen que español es muy útil, a ver, ¿por qué es útil? ¿Para qué se usa el español? Para viajar, para encontrar trabajo, para hablar con amigos. La respuesta de estudiantes de otras lenguas es bastante parecido, pero aquí pone sus estudios, es un poco diferente. La barra negra es la respuesta de los estudiantes de alemán, que piensan que el alemán sirve para sus estudios, pero el español no. Bien, bueno, aquí tenemos gráficos. Lo que sí que tenemos que saber los docentes de Japón es que los estudiantes no vienen a nuestra aula motivados. No, es el trabajo más importante de los docentes es motivar a los estudiantes y hacer que tengan interés en España o Latinoamérica. Bueno, retos. Hasta ahora hemos hablado, como soy profesora de universidad, hemos hablado de situación de universidades, pero también hay aprendientes autónomos que estudian en el Instituto Cervantes o en diferentes academias, que hay muchísimas, y también por radio, porque hay cursos diarios, cursos de radio, y muchos son profesores universitarios los que damos clases de español por radio. Pues lo importante es la colaboración entre las distintas instituciones. En cuanto al bachillerato, hay aproximadamente 100 colegios de bachillerato donde se enseña español, pero cada colegio tiene muy pocas clases y el problema es que los alumnos dejan de estudiar español en el último año porque no entran en los exámenes de admisión. Exámenes de admisión es muy importante. Hay otras lenguas que sí que entran en el examen de admisión, alemán, francés, chino, coreano. Lo que pasa es que yo personalmente no veo sentido incluir aquí español, porque de todas formas la gran mayoría, toman el examen de inglés. Y estos son 100, o bueno, chino, quizás son descendientes de chino. Lo que sí que tenemos que intentar, colaborando los profesores de otras lenguas, es que incluyan el español en los exámenes de admisión en las universidades como segunda lengua extranjera, que no existe ahora mismo, y no como una lengua en vez de inglés. ¿Sí? Bien, en cuanto a las universidades, hemos dicho que hay dos tipos de estudiantes, pero aquí tenemos un profesor japonés que dice, en 2 años no se aprende nada, es una pérdida de tiempo. Lo dice un profesor de lenguas. Y dice, aprender una lengua extranjera no es un estudio universitario, que lo aprenda en una academia. En unas universidades hacemos cosas más serias. Y viene un español, dice, yo soy nativo de español y por eso sé enseñar a hablar español.
Pero después de un año se da cuenta de que no. Los estudiantes japoneses son muy malos, no tienen interés. Pues no es esto lo que tenemos que hacer. Es que lo que tenemos que hacer es saber que es trabajo de los profesores, los docentes, motivar a los alumnos. En Japón es que no llegan, no están motivados. Y también es importante saber que la formación continua es necesaria. Es decir, nuestro reto es que los universitarios que empiezan a aprender español en la universidad continúen estudiándolo. Perspectiva del futuro, pero me estoy llorando. ¿Por qué? Por descenso de natalidad, número de personas de 18 años. Pues esta línea no necesita explicación. Pues había más de 2 millones alrededor de 1990 y 2020 es un 40% menos. No hay niños. Y luego, también descenso de estudiantes japoneses en el extranjero. Pues como muestra este gráfico, después del año 2005 va bajando. O sea, los estudiantes japoneses no quieren ir al extranjero para estudiar. Es como, no tienen interés en culturas extranjeras. Es que nada más que no remedio que llorar, pero nada. No es verdad. En realidad, por nuevas tecnologías, sabemos que hay más información de los países hispanohablantes y por eso más interés en su cultura y también tienen más interés en viajar. Y también tenemos motivos por los que creemos que tenemos un futuro brillante porque están volviendo a Japón desde Latinoamérica los descendientes, quienes emigraron en las primeras décadas del siglo XX a Latinoamérica. Y también hay más matrimonios mixtos. Por eso que hay más personas que hablan español como lengua de herencia y más amigos en Japón que hablan español. Bueno, esto es Japón. Pues en chico japonés el profesor habla en español, la chica dice, "Spaingo jouzu, atama wa ii ne". Qué bien habla español, es muy inteligente. Ese es el Japón actual. Pero no, Japón en el futuro tiene que ser el Japón multilingüe y plurilingüe. Y la conversación de estos dos tiene que ser así. Pues habla en inglés pensando que ella no sabría español, pero claro, ella sabe español e inglés y dice, bueno, si tú eres español, hablamos en español, ¿no? Este es el futuro que tenemos que estamos buscando. O sea, Japón multilingüe y plurilingüe. Y por último, que quisiera pedir a los docentes, investigadores de Asia, de la India, de Filipinas, de Corea y de China, y también los de España, los de Europa y del mundo, que por favor ayúdenos, por favor, que queremos llegar a tener un Japón multilingüe. Necesitamos su colaboración. Muchas gracias. Doctora Hiroyasu, muchísimas gracias por esta maravillosa presentación sobre el español en Japón, verdaderamente esclarecedora. Y de sus palabras nos quedamos con lo siguiente: los orígenes de las primeras palabras en español en Japón a mediados del siglo XVI, la evolución constante del estudio de español en Japón, con un auge especial desde la década de los 90, del siglo XX, el reto de encontrar un espacio con mayor visibilidad para el español en la sociedad japonesa y para el aprendizaje de las lenguas en general, la formación de profesores y más motivación a los alumnos. Muchísimas gracias. Un aplauso para la doctora Hiroyasu. Bien, tenemos espacio para 2 preguntas para nuestras 2 invitadas. Bueno, quería agradecer a la profesora Hiroyasu. Sí, no está. Ay, perdona, nada. ¿Sí está? Sí. Quería, sí, agradecerle esa pasión con la que ha presentado el panorama del español en Japón. Y a mí me ha quedado una duda, que supongo que no sea la única,
que la tenga. ¿En qué consiste? Muy brevemente, eso del método comunicativo a la japonesa. Gracias. Perdón, pero es muy difícil de explicar muy brevemente, pero pues no sé cómo decirlo. Juan Carlos Moyano y Carlos García y yo publicamos un libro con el que si sigue lo que pone en el libro, está, pues no sé cómo decirlo, se puede dar toda la clase en español y haciendo primero hablar y después gramática, un poquito de gramática y después hablar más, algo así, pero perdón, no sé cómo explicarlo. Bueno, tal vez después de que se lo piense un poco, la profesora Hiroyasu lo explica mejor, ¿no? A la profesora Isabel Iglesias. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Sí, Concha Moreno, por favor. Muchas gracias, profesora Hiroyasu, por lo mismo que dice Isabel, y es el entusiasmo con el que has hablado, porque te lo crees, porque lo vives, porque lo haces. Y si me permitís la experiencia de 7 años, el enfoque comunicativo a la japonesa es entrar comunicando, hacer una pausa para explicar lo que has dicho, seguir comunicando y hacer que el estudiante se sienta seguro, que no lo dejes en medio de la comunicación porque las diferencias son muy grandes. Y yo llegué a Japón con toda mi buena voluntad, pero sin saber una palabra de japonés, y entonces me di cuenta de que lo que yo decía estaba bien, es decir, había que hacer hablar, pero sin dejarlos tirados, sin la ayuda de explicaciones gramaticales que quizás se pueden hacer más pedagógicas, pero bueno, como todo se puede mejorar. No sé, Yoshimi, si estás de acuerdo. Pero vamos, esto es lo aprendido por mí, quiero decir que es la experiencia. Y yo quería tener unas palabras de gratitud, si tengo tiempo todavía, para la profesora de la India, cuyo nombre no recuerdo, perdón. Indrani Mukherjee. Indrani, con la profesora Indrani, porque me ha hecho, yo también soy de los años 70, yo empecé en el 74 y las cosas que contaba me hacían volver a ese tiempo en el que había menos corsés y mucho atrevimiento de nuestra parte, mucho atrevimiento. Es decir, en las clases de español eran, como ella dice, un centro, un lugar en el que se podía hablar de todo sin control. Y le quiero agradecer ese momento de recuerdo y de vivencia. Nada más. Gracias. ¿Quiere responder, profesora Indrani Mukherjee? ¿Quiere añadir algunas palabras a este comentario? Sí. Muchas gracias. No funciona. Ok. Muchas gracias. Sí, era la década de los 70 por todo el mundo. Era una década muy especial. El movimiento de los estudiantes en Francia y también en la India, ¿no? Era la mejor, o no digo si mejor, o era la más importante etapa de las rebeliones estudiantiles, y la JNU siempre ha sido muy especial. Porque todo lo que digo de la JNU en realidad no es así en otras universidades. Pero los profesores de todas las universidades hoy son de JNU, sin excepción, tanto las privadas como las públicas. Quizás hay algunas de otras universidades, porque no hay ninguna universidad que tiene tantos alumnos de investigación como la nuestra. Por eso, y eso es una tristeza, pero los que somos mayores tratamos de seguir con esta tradición de las fiestas, de los cantos, de las tertulias,
pero los jóvenes ya no hacen todo esto con los alumnos. Gracias. No habiendo entonces más intervenciones, señoras y señores, queridos y queridas asistentes, autoridades, promotores, organizadores, muchas gracias por apoyar este importante evento del español en Asia. Gracias por su participación.